lo dijo en la primera hora. Quiero empezar el comentario del día de hoy. A ver, los chats de la polémica, aquellos chats que han sido atribuidos a el sentenciado por narcotráfico Leandro Norero, asesinado el año anterior, que desembocan en el caso Metástasis. Cada día revelan cosas espeluznantes. Y sí quiero certificar algo que leí ayer. Creo que me parece que mi colega Alondra Santiago hizo una reflexión en ese sentido. Creo que como sociedad algunos nos estamos quedando solamente en una parte de los chats y no en todo lo que dicen los chats. Hay otros que efectivamente le dan credibilidad a los chats dependiendo de si les conviene o no en el marco de su visión política, que así somos en el Ecuador. Y hay otros que creen que los chats son concluyentes, que con lo que dicen los chats ya, automáticamente todo el mundo es culpable y hay que sentenciarlos, cuando evidentemente tiene que haber una investigación, un debido proceso, la presentación de las pruebas, el cotejamiento, el contraste, la contrastación de la información de los chats con temas que deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado. Así funciona el mundo real, así es la vida. Así es el debido proceso, aunque algunos se mueren de las ieras cuando este periodista lo menciona. Los chats hay que tomarlos con pinzas, darles el valor que corresponde, evidentemente, pero a partir de eso, plantear la necesidad de que se pueda saber la verdad hasta el final, que es lo que vengo planteando desde la semana anterior. Este episodio del caso Metástasis debería servir para limpiar toda la podredumbre institucional que tiene este país. Debería marcar un punto de inflexión como sociedad más allá de los afectos o desafectos políticos. Y como he venido diciendo, les puede caer muy bien o muy mal a la señora fiscal. Pero este caso y lo que se ha revelado debería marcar un punto de inflexión en este país. Deberíamos entenderlo como sociedad independientemente de nuestras afinidades políticas. No siempre se entiende lo que estoy diciendo. Pero como digo, se han quedado algunos en lo que conviene. Algunos solamente se han quedado en la relación de un portal digital, de un colega periodista y para de contar. Pero hay un montón de cosas que se dicen ahí. Supuestas relaciones con actores políticos, con exfuncionarios del gobierno anterior, etcétera, que creo que hay que profundizar. No nos quedemos solamente en lo uno. Pero dentro de esos chats hay una revelación que ayer realmente termina siendo espeluznante. Esto lo publicó el colega periodista Fausto Yepes Troya en su cuenta Twitter, en su cuenta de X. Hay una conversación aparentemente de julio del 2022, en donde Javier Jordán le pide a Leandro Norero que le ayude a dar un escarmiento a periodistas de Diario Expreso, de Teleamazonas y de Coavisa. El caso de Expreso con nombre y apellido. Mencionan directamente a una colega, la colega Sara Ortiz. Y en el chat se lee el mensaje, ¿no? Dale a una periodista como que fue accidente. A esa Sara Ortiz nadie más jode. Esto es sumamente grave. Sumamente grave. Y claro, ahí hay reflexiones como las de mi colega Carlos Rojas. ¿En serio con estas fuentes se debía tener cercanía y cordialidad? ¿Había que despojarse de prejuicios para hacer periodismo de inmersión? Toda mi solidaridad con Sara Ortiz, periodista a la que respeto profundamente por su gran trabajo de muchos años en temas de violencia. Yo ratifico lo que dije el otro día. Yo creo que hay que separar las cosas entre el ejercicio del periodismo, la posibilidad de que uno desde su condición de periodista pueda eventualmente abordar a un delincuente desde la clandestinidad, a un mafioso, etcétera. Obviamente analizando el valor periodístico que puede tener esa entrevista. Y otra cosa es la cercanía, que lo he venido diciendo todos estos días. Esa es mi posición. Hay gente que no entiende lo que uno dice. El otro día, ayer me encontré que algún desubicado me había escrito en X, antes Twitter, diciendo que yo he defendido a Boscán. Yo no he defendido a Boscán. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado y yo creo que las explicaciones de Boscán son insuficientes.
tiene derecho a defenderse. Yo suscribo el hecho de que mañana pasado uno puede entrevistar a un mafioso o un narcotraficante, pero por Dios, otra cosa es la cercanía y otra cosa es lo que se ha develado en estas horas, que hay, como digo, hay fronteras, hay límites que no podemos traspasar. Yo creo que eso está para la discusión. Yo me ratifico en lo que digo. Pero aquí hay una cosa totalmente grave. Esta intención de atentar contra la vida de periodistas. Entendamos la magnitud. Habrá gente, obviamente, que se sentirá feliz y que justificará esto, ¿no? Porque así son. Aquí hubo colegas que tuvieron que abandonar el país. Huyeron del país ante la ausencia de protección y de garantías por parte del Estado ecuatoriano. Aquí no pasó nada. Aquí hubo gente que se solazó de eso. Porque está claro que hay gente que no nos quiere. Cree que somos de lo último. Creen que el periodismo en sí es nocivo. Creen que todos los periodistas somos corruptos, porque así nos tachan. Creen que todos somos sicarios de tinta. Creen que todos somos gordos horrorosos. Creen que todos somos miserias humanas. Aquí hay un segmento de la sociedad que así nos cataloga a todos y nos pone a todos en el mismo saco. Y no importa si mañana o pasado te pegan, te agreden, te insultan o hasta te matan. Hay gente que se solaza. Hay gente que se solaza y que hasta justifica eso. Ah, qué pena, pero. Uy, qué lamentable, pero. Siempre el pero, que lo añaden. Sí pasa en este país. Yo sí me solidarizo con Sara Ortiz, luego de leer esto. Porque a mí no me parece que a un periodista ahora quieren silenciarlo de esta manera. No quieren refutarle con argumentos, sino quieren mandarlo a matar. Quieren mandarlo a agredir. Yo leo, por ejemplo, eso de que parezca un accidente. Es inevitable acordarme de lo que le pasó a la colega Licedo Ormaza del medio Majestad Televisión en Santo Domingo. Licedo tuvo que abandonar el país. Un buen día, ella se trasladaba de la Concordia a Santo Domingo. Y en la carretera ocurrió un accidente. Le encunetaron. Accidente rarísimo, le encunetaron. Y luego ella recibió amenazas sucesivas en redes. Tuvo que renunciar e irse del país. Y aquí no pasa nada. Lo que le pasó a Carol Noroña, pero aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que maten a un periodista? ¿En serio? ¿Están esperando eso? Que aquí la sociedad no reacciona y el Estado ecuatoriano no reacciona. Acá me dice don Javi Salgado, los chats en muchos son solo verborrea. Fiscalía tiene la obligación de presentar prueba material de las infracciones que acusa. Así es, por eso digo, los chats son un elemento. No, son todo. Dar a los chats el valor de la verdad procesal absoluta es un grave error. Yo estoy completamente de acuerdo con esa visión de Javier, que es además abogado. Estoy totalmente de acuerdo. Los chats hay que tomarlos con pinzas y demandar que de eso empiece una investigación para llegar a la verdad procesal, como dicen los abogados. Pero además de esos chats, hay cosas que no pueden pasar de agache, querida audiencia. Dentro de los chats se devela cómo Leandro Norero pagó el mantenimiento de los patrulleros de San Borondón. O sea, si no entendemos la gravedad de esto, estamos jodidos. Perdón que lo diga de esta manera, pero estamos jodidos. ¿Qué país este, ah? Cito la nota de Coavisa y ya vamos a revisar el reportaje de Coavisa. Según los chats del caso Metástasis, el coronel de policía Neisser Mazón, ahora preso, trabajaba para Leandro Norero filtrando la información de operativos, custodiando sus bienes y ayudándole a llegar a funcionarios del gobierno. A cambio, el narcotraficante le pagaba y también cubrió sus gastos de los patrulleros del distrito San Borondón, en donde el oficial era jefe. Aquí una parte de los chats que intercambiaron en septiembre del 2022, días antes de que Norero sea asesinado en Cotopaxi. Entonces ahí hay un intercambio donde hablan de los vehículos, cómo el oficial le adjunta una proforma que se emite a nombre del Ministerio de Interior. El mantenimiento de cada vehículo le costó a Norero $3,251. Por 12 vehículos pagó $39,012. Luego le indicó que no son 12 sino 13 patrulleros y que el monto sube a $42,000. Al día siguiente el policía le escribe a Norero, hay que dar el 50% y la diferencia la entrega, con eso ya está amurallado Sambo.
Norero le dice, a más tardar mediodía le tengo recogido eso. ¿Eso le pasan a usted o le quiere depositar en la cuenta? Sería a mí mismo para llevar a pagar, no hay problema. Ya me entregaron los 10,000 en paquete. Mañana 8:30 estoy entregando en la Kia. ¿Cuánto sería el saldo? Serían 32,263. El dinero se entregó y el coronel envió una foto a Norero y le agradece. Y el coronel le dice, Dios le dará 1000 veces más de lo que está haciendo por la ciudad de San Borondón. El coronel de policía, la policía que está obligada a combatir a los narcotraficantes, al narcotraficante. Pero al más puro estilo del Padrino de la Cosa Nostra, el coronel de policía le agradece al narcotraficante por lo que está haciendo por la ciudad. Le dice, Dios le dará 1000 veces más. Meten hasta el Señor. Y a todas sus familias, dice, de mi parte eternamente agradecido. Y Norero le responde, y aún así me tachan como lo peor. Aún así gente se inventa mi participación en hechos que no pueden comprobar. Luego el coronel informa cómo se distribuirán los patrulleros y en qué sectores. ¿Qué les parece? Macondo, ¿no? El narcotráfico financiando la dotación de vehículos de la Policía Nacional. ¿Saben por qué? ¿Y saben qué es lo de fondo? Porque el Estado no ha servido para nada. Porque el Estado ha estado ausente. El señor Zapata, que fue ministro del Interior en el gobierno anterior, se llenaba la boca permanentemente, asegurando lo que estaban haciendo, que la inversión, que no sé qué, que el plan de seguridad, que jamás lo vimos. Y resulta que en San Borondón tuvieron que acudir a un narcotraficante para poder financiar el mantenimiento de vehículos, mientras en otras parroquias más pequeñas del Ecuador, del interior del país, hay referencias de gente que tuvo que hacer vaca, ciudadanos que tuvieron que hacer vaca para comprar una batería de un vehículo. Eso no es invento de este periodista, eso pasó. Eso ocurrió. Una locura esto. El narcotráfico financiando el trabajo de la Policía Nacional. Lo de fondo, porque el Estado ha dejado abandonada la institución en algunos sectores. Y con el apoyo del narcotráfico lograron amurallar Sambo, como dice el policía. Vamos a ver el reportaje de Coavisa para poner en contexto. ¿Qué les parece? Póngame la nota de Coavisa, tenga la bondad. Según los chats del caso Metástasis, el coronel de policía Neiser Mazón, ahora preso, trabajaba para Leandro Norero filtrándole información de operativos, custodiando sus bienes y ayudándole a llegar a funcionarios del gobierno. A cambio, el narcotraficante le pagaba y también cubrió los gastos de los patrulleros del distrito San Borondón, donde Mazón era el jefe. Aquí parte de los mensajes que intercambiaron en septiembre de 2022, días antes de que Norero sea asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Me fui aquí a hablar del mantenimiento. Esta es la proforma de un vehículo. Esto sería multiplicado por 12 vehículos Kia del distrito. $39,012 en total. Ya nos ponemos en eso. Le adjunta esta proforma emitida a nombre del Ministerio del Interior. El mantenimiento de cada vehículo le costó a Norero $3,251. Luego el coronel le indica que no son 12 sino 13 patrulleros y que el monto sube a $42,000. Y le escribe: hay que dar el 50% y la diferencia a la entrega. Y con eso ya está amurallado, Sambo. Más tardar mediodía le tengo recogido eso. ¿Eso le pasan a usted o quiere que le depositen a la cuenta? Sería a mí para llevar a pagar. No hay problema. Ya me entregaron los 10K en paquete. Mañana 8:30 estoy entregando en la Kia. ¿Cuánto sería el saldo? Saldo sería 32,263. El dinero se entregó. El coronel envía esta foto a Norero y le agradece. Dios le dará 1000 veces más de lo que está haciendo por la ciudad de San Borondón y todas sus familias. De mi parte, eternamente agradecido. Y aún así me tachan como lo peor. Aún así gentes inventan mi participación en hechos que no pueden comprobar. Luego el coronel le informa cómo se distribuirán los patrulleros y en qué sectores. ¿Se dan cuenta de esta barbaridad? Lo que acaban de virar y de escuchar, de esta barbaridad. Un Estado ausente, un Estado que se ha negado a cumplir con sus obligaciones, un Estado que no ha entendido nada, un Estado que no comprende que solamente con su intervención en aquellas cosas de las cuales tiene la competencia exclusiva, porque la seguridad es una competencia exclusiva del Estado y el monopolio de la fuerza lo maneja el Estado central. Y sobre eso el responsable es el Ejecutivo. Hoy Noboa, antes Lazo, antes Moreno, antes Correa y mañana el que venga. Es el Ejecutivo. Hay una responsabilidad directa del Estado central
en las carencias de la fuerza pública. Pero de modo alguno se puede justificar el hecho de que ante esas carencias y ese abandono del Estado, resulta que oficiales de la policía recurran al narcotráfico para poder arreglar los vehículos de la institución. O sea, por Dios. O sea, yo me resisto a pensar, a propósito de un mensaje que recibo, abrazos Arturo, que Norero hizo más por la seguridad que Lazo. O sea, en serio. Yo me resisto a creer eso. Hay cosas en las cuales el Estado no puede dejar de invertir. Una de esas es la seguridad, la otra es la educación y la otra es la salud. Un requisito sine qua non para cambiar la vida de la ciudadanía, de los ecuatorianos y ecuatorianas, es la intervención del Estado en aquello sobre lo cual tiene una competencia privativa y exclusiva. Yo por eso discuto cuando muchas veces se habla del Estado obeso. Sí. Si les parece el Estado muy grande, bueno, hagan un análisis serio y no lo hagan como lo hizo Moreno, de recortar a diestra y siniestra, teniendo tal vez como ejemplo más grave de lo que estoy diciendo lo que hicieron con el Ministerio de Justicia. Porque al destruir el Ministerio de Justicia, destruyeron el sistema de rehabilitación social, mal llamado así, sistema de rehabilitación social. Y ese sin duda fue uno de los detonantes, no el único, pero fue uno de los detonantes que provocó la crisis del sistema carcelario de la República. Pero usted no puede dejar de invertir en seguridad. Esta crisis que, a ver, han sido 4 años consecutivos en donde la crisis ha ido creciendo, pero de una manera exponencial. Desde el año 2019, prepandemia, el año anterior a la pandemia, esto se desató. Por supuesto, esto no ha sido de un día para otro, pero en el año 2019, marca ese año 2019, un punto en el cual se desata la crisis de seguridad. Y el Estado ecuatoriano ha sido incapaz de contenerla. Ya en 2019 que empezamos a experimentar las primeras masacres carcelarias de este momento tan complejo que hemos vivido, donde resulta que estamos en la primera línea del continente en cuanto a masacres carcelarias. Qué honroso puesto. Lo digo con ironía y con sarcasmo. Ya se había advertido que esas disputas territoriales de los grupos de delincuencia organizada en las cárceles se iban a trasladar a las calles. Ya se había advertido, especialistas en la materia lo habían advertido. Fernando Carrión Mena, Carla Álvarez, Diego Pérez, que son estudiosos de los temas de seguridad, advirtieron que esa crisis, si no era contenida en las cárceles, iba a trasladar a las calles. Y eso pasó en el poco tiempo. Se trasladó a los barrios. Y sobre todo esos barrios en donde no está el Estado, donde no están los gobiernos locales. Sectores abandonados históricamente, olvidados históricamente. Vayan y pregunten a los esmeraldeños. Sé que tenemos sintonía en Esmeraldas y los esmeraldeños saben de lo que estoy hablando. Donde resulta que los grupos de delincuencia organizada han cooptado niños, adolescentes, porque no tienen oportunidades, no tienen educación, no tienen la posibilidad de ir a la escuela o al colegio. Y no hay presencia del Estado, pero sí hay presencia del narco, sí hay presencia de los grupos de delincuencia organizada. El Estado, bien, gracias. No se entiende el sentido de prioridad en este país. Y a la vuelta de la esquina, claro, aquí no estamos hablando en cambio de un sitio olvidado, pues aquí no hablamos de Esmeraldas, no hablamos de San Lorenzo, no hablamos de Río Verde, aquí estamos hablando de San Borondón. Ni en San Borondón la policía tenía recursos, ni en San Borondón. La zona de San Borondón donde hay un montón ahí de urbanizaciones, donde mucha de la clase pudiente de Guayaquil se trasladó a vivir. Dejaron el barrio del Centenario y se trasladaron a San Borondón. Dejaron Lomas de Urdesa y se trasladaron a San Borondón. Pero ni en San Borondón ha habido presencia del Estado. Y este reportaje que acabamos de ver y esos chats confirman lo que estoy diciendo. Vamos a normalizar eso, de verdad. A mí me encantaría escuchar a la ministra Palencia referirse a esto, o al presidente Noboa, o al comandante general de la policía.
referirse a esto. Ayer mismo. ¿Cómo van a enfrentar esto? Porque de esto que ha pasado en San Borondón se debería desatar una investigación real al interior de la Policía Nacional y saber si pasó en San Borondón, ¿en dónde nomás habrá pasado? Que el narcotráfico financió las actividades de la Policía Nacional. Pero es que esto parece de película. Es como ver cualquier película de Hollywood, donde tenemos policías corruptos alineados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. ¿A cambio de qué? Me imagino que de protección, pues. Y encima le agradece y le dice, Dios le dé el doble de lo que usted le está dando a San Borondón y sus familias. En serio. Ese es el país que tenemos. Acá me dice una persona. Lamentablemente la realidad que vive la institución policial es esa. Una persona que conoce de los temas de la policía. Los policías, para poder cumplir con su labor, deben solicitar apoyo económico para combustibles e incluso para pagar servicios básicos. Solicitan apoyo a la comunidad. Acabo de decir, en los últimos años, creo que en los últimos 2 años hemos visto varias referencias de que en ciertos sectores del país la comunidad hace vaca para comprar una batería, para reunir 100, 120, 130 dólares, no sé cuánto vale una batería de carro. Creo que vale más o menos eso, 150, póngale 150 dólares, una batería de carro. Para poder recaudar los 150 dólares y comprar la batería del carro del patrullero de la policía. La policía está en total abandono. Y no es solo eso, me dicen. Incluso en audiencias de formulación de cargos a delincuentes, a los policías les toca pagar de su propio dinero el abogado. Barbaridad. Hace años que no les proveen uniformes. Incluso les toca hacer también colectas ciudadanas para pagar a jardineros y puedan limpiar el monte crecido en las unidades de policía comunitaria. No solo es el combustible del patrullero que no tienen. ¿Qué tal? La realidad que vivimos es terrible. Aquí Nahuel pregunta, ¿podemos decir que la policía fue financiada por el narcotráfico? Yo no sería concluyente en generalizar, pero aquí tenemos un ejemplo muy particular. El narco financiando el arreglo de los patrulleros en San Borondón. Claro, y acá la economista Barreno me dice, y ese dinero es de las vacunas. ¿Cuántos noreros más habrá? De otro lado, Cristian Alvarado me escribe, le envío un fortísimo abrazo a Cristian, fiel oyente de este espacio. Diana Salazar desde la Fiscalía señala, olvida que es una parte procesal, ella es tan solo la que acusa, sus presunciones deben materializarse en pruebas, completamente de acuerdo. Las imputaciones deben ser personalísimas, lo de Salazar es linchamiento mediático, lanza lodo con ventilador y eso maltrata al que es y no es. La inteligencia y presunción de inocencia es algo que la Fiscalía ha atropellado, yo siempre defiendo la presunción de inocencia. Y es por eso que cuestiona las acciones selectivas de la fiscal. Si ese es el procedimiento, ¿por qué no hace lo mismo en otros casos? Que también lo hemos dicho en este espacio. Yo sí he hablado de la selectividad de la fiscalía. ¿Qué pasa con Sino Hidro, con Danubio, con Gran Padrino? En el gobierno de Moreno, antes de que termine ese gobierno, le allanaron la casa y la oficina a un ministro de esa época que luego desapareció del mapa y no pasó absolutamente nada. Siempre yo he hablado de eso. Yo no pierdo el sentido de crítica respecto de la selectividad, pero tampoco nos perdamos. Hoy estamos hablando de Metástasis y en el caso de Metástasis no podemos mirar a otro lado. Yo ratifico eso. Hoy, sin perder el sentido de crítica sobre la selectividad que yo sí la he mencionado en el caso de la Fiscalía, no voy a mirar a otro lado. Yo sí quiero saber la verdad y yo sí quiero que la fiscal avance en este caso. Respetando y suscribiendo varios de los comentarios de nuestra audiencia. Acá con Tertulio me dice, le envío un abrazo. Lamentable lo de las amenazas a los periodistas y en buena hora que no se hayan ejecutado. También habría que hablar de los crímenes que están en la impunidad y sí se concretaron. El asesinato del director de la cárcel del Inca, por ejemplo. Aquí los directores del SNAI, sabiendo que tenía amenazas de los lobos, no hicieron nada para darle protección. Ya es un año de eso, ocurrió en diciembre del 2022. También interesante para el debate. Robert Frías me escribe, el problema es que la justicia está ligada a la política y la política es corrupta. No existe garantías, no se sabe qué es verdad o qué es mentira. A mí no me gusta decir que la política es corrupta. Hay políticos que son corruptos. Yo creo que la política es maravillosa. Como ciencia, desde el sentido de servicio, la política es maravillosa. Que hay políticos corruptos es otra cosa.
Mi colega Iván Morales, es triste y terrible lo que ocurre en el país tras conocer esta trama ligada al narcotráfico. Saber del intento de asesinato a periodistas, todo está cooptado y contaminado por la corrupción. Yo por eso, voy a cerrar el comentario, pero mañana voy a continuar hablando de eso. Yo por eso ayer decía en el programa digital, alguien me decía, ¿otra vez quieren refundar la República? No. Pero sí creo que es un buen momento para depurar esto. En serio, para depurar esto. Deberían irse todos, ¿saben? Todos. Deberían limpiar todas las instituciones y renovarlas integralmente. Tal vez es utópico lo que digo. Tal vez es idealista lo que digo. Pero un proceso como el que estamos viviendo, por eso empecé el comentario diciendo, no nos perdamos. Esto debería marcar un punto de inflexión en este país, debería marcarnos como sociedad. Y a partir de esto, comenzar una gran cruzada de limpieza institucional de la República. Yo al menos siento así. Finalmente, mi doctor Francisco Herrera Arauz, ahora nos saldrán con que los pagos a jueces y fiscales por coimas y sobornos pueden ser también considerados como financiamiento a la justicia. ¡Wow! Tal cual. Terrible lo que estamos viviendo como república. Yo, como he dicho en varias ocasiones, no pierdo la capacidad de asombro. No dejo de asombrarme todos los días con lo que pasa en la república. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.